Desocupación, precarización laboral, subempleo, canasta familiar. Claro, pensamos automáticamente en los polémicos números del INDEC. Entonces, ¿qué mejor que manejar y compartir números que tienen más que ver con nuestra realidad, con lo que es Mar del Plata Batán, con lo que es General Pueyrredón? Carlos, creo que elegimos a la persona correcta para eso. Una voz autorizada como es de la licenciada María Eva Ayala, de la consultora Ayala. Gracias por venir, licenciada. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, han hecho varios trabajos en este último mes, particularmente de la canasta familiar. ¿Qué les sorprendió al ser el trabajo este? Bien, te cuento. En principio hicimos un trabajo en noviembre donde pudimos observar que hubo un aumento de alrededor del 20% en los productos alimentarios básicos que consumimos todos los días. ¿En comparación con qué? Perdóname, ¿en comparación con qué? Con los últimos 5 meses, es decir, desde junio a noviembre, el aumento que pudimos observar estuvo alrededor del 19.4% exactamente. Está. ¿Sí? ¿Dónde lo miden ustedes estos precios? ¿Supermercados, almacenes? Bien, te cuento. Con respecto a la metodología es la misma metodología planteada por el INDEC. Esto lo que implica es que uno tiene que tener la representatividad de cómo se da el consumo o la demanda en la ciudad de Mar del Plata, dato que nosotros conocemos. Y que sabemos la relación de consumo de supermercados y almacenes, por ejemplo, de la totalidad de la población de la ciudad de Mar del Plata. En este sentido, relevamos supermercados, relevamos almacenes, relevamos carnicerías y verdulerías, ¿sí? De distintos puntos de la ciudad de Mar del Plata. Lo hacemos en primeras marcas y en segundas marcas, como también para representar todo tipo de consumo, y esto lo que nos está indicando en que en los últimos 5 meses hubo un aumento del 20% en alimentos, básicamente. Nosotros sabemos que ese valor que nosotros podemos acceder sobre la canasta, que está alrededor de los 400 pesos, 398,90, nos permite conocer el indicador de indigencia, es decir, siempre nosotros planteando que las metodologías son metodologías que permiten medir de forma indirecta la pobreza y la indigencia, ¿sí? Es decir, estamos planteando lo de base, lo que necesitamos de base, ¿sí? Entonces, un adulto necesita 400 pesos para no encontrarse por debajo de la línea de indigencia, es decir, para sus necesidades calóricas básicas, Está considerando 2.700 calorías diarias. Perdóname, pero vale la pena, ya que marcás esto, porque muchas veces en muchos de nosotros también aparece confusión, ¿no? Leemos en el diario canasta básica, canasta familiar, y la pensamos como una canasta para un grupo familiar. Y en realidad está bueno, ya que hablas de las 2.700 calorías, contarle un poco a la gente que acá se establece una unidad, digamos, para alimentar a una persona, y a partir de ahí se va buscando el coeficiente por familia. Me parece que es bueno que lo cuentes eso, para que entendamos nosotros también, ¿no? Bien, exactamente. Es decir, en principio es interesante lo que planteas, porque muchas veces uno habla de ciertas canastas. Es decir, las canastas, para ser comparadas, tienen que tener una composición determinada que va a estar de alguna manera regida o condicionada o determinada en relación a qué, a cuál es el verdadero consumo de una población. Es decir, nosotros como, digamos, desde el aspecto nutricional podríamos decir cuál sería el consumo ideal de esta población para que tengamos una alimentación ideal. No, nosotros estamos planteando que esto está vinculado con una encuesta nacional de gasto y consumo. Bien. Esto permite la composición de la canasta básica alimentaria para un adulto, ¿sí? Considerado que un hombre de 30 a 50 años que requiere 2.700 calorías diarias. Esa es la unidad de medida, y ahí después tomamos los coeficientes para las distintas familias. Exactamente. Bien. Bien. ¿Y ese número a ustedes les da? Nos da 398 pesos con 90 centavos la composición de la canasta. Esto quiere decir que nosotros lo que estamos calculando no solo es el precio de un producto, sino es el valor consumido de ese producto. Es decir, si nosotros consideramos que dentro de un mes un adulto, que está, como lo estábamos planteando metodológicamente, necesita, por ejemplo, 6 kilos de pan, consume 6 kilos de pan, el valor económico consumido va a ser el precio ponderado en relación a la necesidad mensual. ¿Sí? Vos marcás un 20% de aumento en los últimos 5 meses. ¿Y en lo interanual qué encontraron? En lo interanual estamos hablando alrededor del 45% de aumento. ¿De noviembre de 2009 a noviembre de 2010? Exactamente. Estamos en ¿Les sorprende ese número? ¿Ustedes
Está dentro de lo que estábamos esperando, es decir, un aumento. Si en los últimos 5 meses había sido de esa índole, evidentemente tenía que haber un aumento similar en el periodo que restaba, ¿no? Calcular. Realmente no sorprende porque, bueno, uno está yendo al supermercado a diario y creo que lo vamos viendo y lo vamos sintiendo. Ahora, María Eva, pueden aparecer dos posturas rápidas, ¿no? Para el televidente, para nosotros mismos, todos abrimos juicios en función de los números. Alguien puede decir, bueno, ¿te das cuenta? Hay un 45% de inflación. Yo sabes cómo en el supermercado, sé todos los números. Por eso lo tomo con pinzas al 45% porque creo que en lo estacional le podés encontrar la vuelta para no llegar a eso. Pero voy a eso. ¿Se puede decir entonces que hay una inflación del 45% anual o es erróneo técnicamente? No, técnicamente es erróneo. Bueno. El índice de precio del consumidor no implica que nosotros planteemos el 45% de aumento en términos inflacionarios. Porque muchos medios lo van a hacer de esa manera y lo hacen. Exactamente. O sea, nosotros lo que tenemos que plantear es que la canasta básica de alimentos lo que permite visualizar que es un método indirecto de medición de pobreza e indigencia. ¿Sí? Es decir, esto es lo que permite. Podríamos tener otros métodos de medición de lo que tiene que ver con pobreza e indigencia. Lo que pasa es que el INDEC, desde hace muchísimos años, elige una medición que tiene que ver con una metodología indirecta. Es decir, ahora cuando nosotros empezamos a polemizar alrededor de quiénes vienen a corregir nuestra metodología no tiene problemas. ¿Sí? Es decir, nosotros podríamos decir, bueno, queremos replantearnos cuál es el método de medición de la pobreza y la indigencia, lo cual no estaría mal. Es decir, lo queremos hacer a través de las necesidades básicas insatisfechas. Ese va a ser el indicador que a nosotros nos va a permitir visualizar cuál es la pobreza en nuestro país. Va a ser un indicador vinculado con los ingresos, como es el caso de este método. Va a ser un método vinculado con el paradigma de las capacidades, que tiene que ver con el paradigma de Zen, que dicen que supuestamente van a citar y van a conversar con este economista. Es decir, ¿desde dónde? Bueno, pero no tiene que ver con que la metodología tenga algún problema. Esta misma problema canasta, los datos que le cargamos. Evidentemente, porque esta misma canasta que nosotros nos está dando 398 pesos, al INDEC le está dando 184 pesos. Y estamos utilizando la misma metodología y estamos yendo a los lugares donde se están vendiendo los mismos productos. María Eva, agarro el changuito, 398,50, para demostrarle a Carlos que voy al súper y todo eso. 398,50. En este año, ¿cuál fue el insumo que empujó ese porcentaje al 45%? Básicamente estamos hablando de azúcar, frutas y carnes. Azúcar, frutas y carnes. Bien. Serían los tres más fuertes que han tenido un aumento mayor. Evidentemente, el aumento quizás de la carne, que estuvo en el orden del 30%, no va a incidir mucho más que el aumento del azúcar en función de lo que yo te decía, de lo que consumimos. ¿Sí? Si nosotros consumimos mucho más de carne que lo que consumimos de azúcar en sí mismo, es decir, para comprar 1 kilo de azúcar quizás lo que nos dura es mucho más que el consumo de carne o de los kilos de carne que consumimos al mes. Ahora, yendo a los números de desempleo, desocupación en la ciudad de Mar del Plata. La semana pasada el INDEC dio a conocer que el índice de desocupación en nuestra ciudad es del 8%. Mar del Plata, Batán. Ustedes también hicieron un trabajo con respecto a esos números, pedido por la CGT, por la regional CGT de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, ¿qué números tuvieron ustedes? Nosotros obtuvimos un 9.8%. Cuando digo ustedes, la consultora Yola. Exactamente. Obtuvimos un 9.8% de desempleo. Esto podría en realidad uno estar pensando que hay evidentemente un margen de error que siempre va a estar alrededor de estos indicadores. La muestra fue de 532 casos, tiene un margen de error que contempla esta diferencia porcentual. Sí, pero con el INDEC están teniendo más de un 20% de diferencia. Exactamente. Hay una diferencia, sí, claro, exacto. Más o menos 5 puntos, más o menos 5% podemos conversar, pero hay una diferencia relevante, digamos. Ahora, ¿cuál es el planteo y qué es lo que me parece que debemos visualizar? Lo que tiene que ver y lo que se llama brecha de empleo. ¿Qué es la brecha de empleo? La brecha de empleo está compuesta por todas aquellas personas que tienen dificultades vinculadas con el empleo. Y que no lo siguen buscando. Exactamente. Y que lo están buscando, lo siguen buscando, demandan, es decir, todas aquellas personas que demandan al mercado de trabajo más horas o un trabajo, es decir, horas de trabajo. ¿Y ahí qué porcentaje les dio? Pues sería una subocupación, digamos. Ahí sería la tasa de desempleo más la tasa de subempleo.